Diálogo en el infierno entre Maquiavelo, 1469-1527, y Montesquieu, 1689-1755. Por Maurice Joly. Prefacio de Jean-François Revel. Traducido del francés por Mathilde Orne. La historia. Los elementos de este prefacio fueron tomados del extraordinario libro de Henry Rollin, El Apocalipsis de nuestro tiempo. Valdría la pena reeditar esta obra, destruida por los alemanes en 1940. El autor de Diálogo en el infierno, Maurice Joly, abogado ante los tribunales de París, vivió una existencia difícil y oscura. Típico rebelde que se fugó de 5 colegios en su juventud, puso sus dotes brillantes al servicio de la libertad y de sus antipatías. Opositor bajo todos los regímenes, tuvo un sinnúmero de enemigos y algunos admiradores. Revelan sus escritos que conocía tan bien el arte de encumbrarse. Consagró a tema un curioso libelo, como el de gobernar. Los diálogos lo atestiguan. Sin embargo, empleó su saber con el solo objeto de atacar a quienes aplicaban para su beneficio personal las técnicas del éxito. Su palabra mordaz eligió sucesivamente como blanco a Napoleón III, Víctor Hugo, Gambetta, Jules Grévy, en quienes apenas hizo mella. Pobre, enfermo y acabado, el 17 de julio de 1887, a los 58 años, se descerrajó una bala de revólver en la cabeza. Abierto sobre su escritorio hallaron un ejemplar de Los Hambrientos, libro que publicara 2 años antes. Nacido en Lons-le-Saunier en 1829, de padre que fuera consejero general del Jura y de madre italiana, debió, para poder terminar sus estudios, trabajar durante 7 años como empleado subalterno en un ministerio, luego de pasante en la Escuela Superior de Comercio. Inscrito en 1859 en el Colegio de Abogados, fue secretario de Jules Grévy, con quien no tardó en reñir. Su primer libro, Le Barreau de París, Études politiques et littéraires, consiste en una galería de retratos de abogados cáusticos e inclementes. El segundo libro, César, es un vigoroso ataque a Napoleón III. En 1864 publica en Bruselas, sin nombre de autor, El Diálogo en el infierno. El libro fue introducido en Francia de contrabando, en varias partidas, pero como algunos de los contrabandistas pertenecían a la policía, esta sin gran esfuerzo, unas 50 pesquisas simultáneas, logró incautarse de toda la edición y desenmascarar al autor. Maurice Joly fue arrestado. La instrucción del proceso le costó 6 meses de prisión preventiva. Condenado, la instancia de apelación y el recurso de casación demoraron otros 18 meses, durante los cuales permaneció recluido en Sainte-Pélagie. Quedó en libertad en mayo de 1867, pero sus conflictos con la justicia crearon el vacío a su alrededor. Los defensores del imperio lo atacaban, para los republicanos, lejos de ser un mártir glorioso, constituía un estorbo. Como si deseara agravar su situación y sumirse en una soledad huraña y taciturna, en sus recherches sur l'art de parvenir ataca con inusitada violencia a sus contemporáneos más ilustres. La respuesta de este mundo que detestaba fue el silencio. También culmina en fracaso una nueva tentativa que hace bajo el imperio. Funda un periódico jurídico, Le Palais, que desaparece después del duelo que Joly sostiene con su principal colaborador, Edouard Laharrière. Joly juzga con severidad a los hombres del 4 de septiembre, en vano solicita de Jules Grévy un empleo en la Jura. El 31 de octubre de 1870 se unía a los miembros de la resistencia a ultranza, Flourens, Delescluze, Blanqui, los que invadieron el ayuntamiento. Al parlamentar con Jules Favre, reprocha a este sus proyectos de armisticio, conducentes a la capitulación. Un mes más tarde, este republicano del imperio era arrestado. Puesto en libertad provisional, fue luego absuelto por el Consejo de Guerra, el 9 de marzo de 1871. Joly no tuvo ninguna participación en la Comuna. Actuó siempre por puro patriotismo, y en su autobiografía, que redactó durante su detención en la prefectura,
se declaraba social y revolucionario, pero rechazaba indómita y netamente, sin rodeos, el comunismo. La República pudo proporcionar a este heterodoxo inveterado una oportunidad de desquite. En 1872 los hermanos Pereire le ofrecieron un puesto de jerarquía en su periódico La Liberté. Empero, algunos años más tarde, las circunstancias volvieron a convertir a Joly en el combatiente solitario de una batalla sin esperanzas. En medio de la crisis provocada por la disolución del Parlamento, en el momento en que los adversarios de McMahon sostenían la candidatura de Jules Grevy a la presidencia, Joly hizo fijar en los muros de la ciudad proclamas donde atacaban con violencia a su antiguo empleador, quien, afirmaba, le había hecho todo el mal que un hombre puede hacer a otro sin matarlo. La prensa oportunista lanzó rayos y centellas. Le Temps, Gambetta, Edmond About, Sarcey fulminaron la abominable maniobra de esos insolentes falsarios. Maurice Joly envió a sus padrinos a About y Sarcey y al mismo tiempo empezó ante el Tribunal Correccional a 10 periódicos por difamación, injurias públicas y por rehusarse a publicar comunicados. Él mismo presentó su defensa y desplegó su facundia contra Gambetta y sus amigos. Salvo 2, todos los periódicos que emplazara fueron condenados. Fue su postrera victoria. Pocos meses después, Maurice Joly se declaraba vencido. Tal vez sus obras hubieran sido definitivamente olvidadas, pese a sus descollantes méritos, si un ejemplar del Diálogo en el infierno, que escapara a la policía de Napoleón III, no hubiese caído en manos del falsario redactor de los Protocolos de los Sabios de Sion, donde se exponen los presuntos planes secretos de dominación mundial, concebidos por los dirigentes de la Alianza Israelita Internacional. Publicados incidentalmente en ruso, los protocolos fueron traducidos y difundidos en todos los países del mundo en 1920. Al año siguiente, una sucesión de extraordinarias casualidades puso la superchería al descubierto. Fue Graves, corresponsal del Times en Constantinopla, quien se percató de la similitud que existía entre el documento ruso, publicado por Nilus y Boudny, y el diálogo de Joly, entre los supuestos protocolos de los sabios de Sion y el libelo del abogado parisiense contra el sobrino del gran emperador. Graves contaba entre sus amistades a un emigrado ruso. Este había comprado a un antiguo funcionario de la Ochrana, también refugiado en Constantinopla, un lote de libros viejos. Entre ellos descubrió, con sorpresa, un pequeño volumen en francés, encuadernado, sin la página correspondiente al título, pero en cuyo lomo figuraba el nombre de Joly. Al comprobar que su texto traicionaba una asombrosa semejanza con el de los protocolos, participó su descubrimiento a su amigo Graves. Este hizo que se practicaran algunas averiguaciones en el British Museum, donde sin esfuerzo pudo encontrarse un ejemplar de la misma edición de los diálogos. El origen de la falsificación era patente, algunas comparaciones lo demuestran. ¿Qué itinerario habrá recorrido el ejemplar del diálogo hasta llegar a manos de Graves en Constantinopla, el año 1921? Al respecto, solo podemos movernos en el terreno de la conjetura. Es probable que los servicios de la Ochrana hayan enviado el libro de Joly a San Petersburgo. Quizás alguien retirara en préstamo este ejemplar de la biblioteca, en lugar de devolverlo, lo entregara al funcionario de la Ochrana quien, finalmente, lo habría llevado consigo al exilio, terminando así por caer en manos del corresponsal del Times, a quien cupo el honor de desenmascarar el fraude de las columnas de un importante diario británico. En cuanto a los protocolos, según Henry Rollin, fueron redactados probablemente en 1897 o a comienzos de 1898 en París, en los círculos que participaban de la lucha antisemita y que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio para justificar con furor que los inducía a su vez a creer en las fábulas más inverosímiles. Quizás sea su autor Elie de Dion, director del Galois y más tarde de la Nouvelle Revue, uno de los íntimos de Madame Juliette Adam. Tal vez podíamos atribuirlos al Mage Papus o a la policía misma. Sea como fuere, la mistificación de los antisemitas,
al traducir el libro que escribiera un hombre que hubiese sido su enemigo, atrajo nuevamente la atención sobre el oscuro combatiente de la libertad. Los diálogos de Joly fueron releídos, comprobándose que el diálogo de Maquiavelo y Montesquieu merecía ocupar un lugar de privilegio en nuestra literatura política. Que la causa de sus desdichas fuera un excesivo gusto por la independencia, su mal carácter o un noble orgullo, lo cierto es que Maurice Joly fue un escritor de talento. Era un deber rescatar del olvido a un hombre a quien Napoleón III enviara a la cárcel y a quien plagiara la policía rusa. Prefacio. Debemos felicitarnos de que el diálogo de Maurice Joly haya sido descubierto y exhumado en 1948 y no en el curso de la década del 60. En Francia, bajo de Gaulle, por cierto, hubiéramos corrido el peligro de que el hallazgo fuese considerado una superchería, tan numerosos son los pasajes del texto que pueden aplicarse a repúblicas como la golista. En 1948 nadie hubiera podido ver en la obra otra cosa que curiosidad histórica, un ejemplo particularmente interesante de esa crítica embozada, alusiva, que los escritores franceses del Segundo Imperio elevaron a la categoría de género literario. Presentaba para los especialistas de aquel periodo, y solo el especialista podía apreciarla en detalle, una excelente pintura y un minucioso análisis de los métodos de poder personal empleados por Napoleón III, aunque en verdad la pintura solo era válida para este. El lector de 1948 no podía atribuir alcance general de teoría política a ese régimen cuyas piezas Maquiavelo va ensamblando gozoso ante los ojos de un Montesquieu horrorizado y deslumbrado. Evidentemente, solo la destreza del polemista conseguía vestir con apariencia de teoría y generalidad a lo que era la sátira de un caso único. En la actualidad, las cosas han cambiado y se impone una nueva lectura del texto. No cabe duda de que el Maquiavelo infernal de Maurice Joly se revela como un verdadero teórico. Expone y desarrolla la idea de un despotismo moderno, no comprendido en ninguna de esas categorías dentro de las cuales la historia del siglo XX nos ha enseñado a distribuir los diversos tipos de regímenes posibles, y menos aún en las categorías de Montesquieu. El problema propuesto consiste en saber cómo puede injertarse un poder autoritario en una sociedad acostumbrada de larga data a las instituciones liberales. Se trata de definir un modelo político que difiera de la verdadera democracia y de la dictadura brutal. Por su parte Montesquieu, el Montesquieu a quien Joly va a pescar a los infiernos, sostiene la tesis del continuo progreso de la democracia, de la liberalización y legalización crecientes de las instituciones y costumbres que harán imposible el retorno a ciertas prácticas. ¡Ay, cuántas veces hemos escuchado ese imposible optimista! ¿Y cuántas veces, a quienes me aseguran que las cosas ya nunca volverán a ser como eran antes, desearía responderles, tiene usted razón, serán peores? A ello contesta Maquiavelo que existe otra cosa o que es posible concebir otra cosa en materia de despotismo que no sea despotismo oriental. Y así como el despotismo oriental, desde la muerte de Stalin, ha demostrado ser viable en forma colegiada y sin culto de la personalidad, al cual se lo creía ligado, así el despotismo moderno, cuya teoría elabora Joly, parece viable independientemente del poder personal al que nosotros espontáneamente lo vincularíamos. En Francia, ha sobrevivido a de Gaulle. Que el autoritarismo sea personal o colegiado es una cuestión secundaria, lo que importa es la confiscación del poder, los métodos que es preciso seguir para que dicha confiscación sea tolerada, es decir, para que pase en gran parte inadvertida por los ciudadanos integrantes del grupo de aquellas sociedades que pertenecen históricamente a la tradición democrática occidental. Estos métodos, la descripción que de ellos hace Joly, no pueden dejar de sacudir a un francés políticamente fogueado por la Quinta República. ¿Acaso no nos hallamos en un terreno conocido cuando leemos que el despotismo moderno se propone no tanto violentar a los hombres como desarmarlos? No tanto combatir sus pasiones políticas como borrarlas, menos combatir sus instintos que burlarlos, no simplemente proscribir sus ideas sino trastocarlas, apropiándose de ellas? El primer cuidado que debe tener un régimen de derecha aggiornato es, en efecto,
volver la confiscación del poder en un ropaje de fraseología liberal. Joly percibe con clarividencia el papel que un régimen semejante asigna a la técnica de manipulación de la opinión pública. A esta opinión, y de paso, ¿cómo no reconocer también aquí tantos procederes familiares? A esta opinión es preciso aturdirla, sumirla en la incertidumbre mediante asombrosas contradicciones, obrar en ella incesantes distorsiones, desconcertarla mediante toda suerte de movimientos diversos. ¿Cómo no identificar también una táctica clásica en nuestros tiempos cuando Joly hace que Maquiavelo aconseje al déspota moderno que multiplique las declaraciones izquierdizantes sobre política exterior con el objeto de ejercer más fácilmente la opresión en lo interno? Fingirse progresista platónico en el exterior, mientras en el país explota el terror a la anarquía, el miedo al desorden, cada vez que un movimiento reivindicativo traduce alguna aspiración de cambio. Teórico avant la lettre de los más media, nuestro Maquiavelo Segundo Imperio subraya con fuerza, el importante papel que, en materia de política moderna, está llamado a desempeñar el arte de la palabra. Indica cómo se debe diseñar la fisonomía, la imagen, diríamos nosotros, del príncipe, insistir en la impenetrabilidad de sus designios, en su poder de simulación, en el misterio de su verdadero pensamiento. De este modo, la versatilidad del jefe, al amparo de su mutismo, parece profundidad, y su oportunismo enigmático sabiduría, se olvidan los mediocres resultados de su accionar por medio de palabras pomposas, pues se termina por no distinguir una cosa de otra. El artículo esencial de esta técnica para manejar la opinión pública se refiere por supuesto a las relaciones entre el poder y la prensa. También en este caso Joly percibe claramente que el despotismo moderno no debe de ninguna manera suprimir la libertad de prensa, lo cual sería una torpeza, sino canalizarla, guiarla a la distancia, empleando mil estratagemas, cuya enumeración constituye uno de los más sabrosos capítulos del diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu. La más inocente de tales artimañas es, por ejemplo, la de hacerse criticar por uno de los periódicos a sueldo a fin de mostrar hasta qué punto se respeta la libertad de expresión. Repetimos. La más inocente de tales artimañas es, por ejemplo, la de hacerse criticar por uno de los periódicos a sueldo a fin de mostrar hasta qué punto se respeta la libertad de expresión. A la inversa de lo que ocurre en el despotismo oriental, conviene al despotismo moderno dejar en libertad a un sector de la prensa, suscitando, empero, una saludable propensión a la autocensura por medio de un depurado arte de la intimidación, y, en otro sector, el Estado mismo debe hacerse periodista. Visión profética, tanto más si se tiene en cuenta que Joly no pudo prever la electrónica, ni que llegaría el día en que el Estado podría apropiarse del más influyente de todos los órganos de prensa de un país, la radiotelevisión. Uno de los pilares del despotismo moderno es, entonces, la subinformación que, por un retorno del efecto sobre la causa, cuanto mayor es, menos la perciben los ciudadanos. Todo el arte de oprimir consiste en saber cuál es el umbral que no conviene trasponer, ya sea en el sentido de una censura demasiado conspicua como en el de una libertad real. Y, por añadidura, el potentado puede contar con la certeza de que difícilmente la masa ciudadana se indigna por un problema de prensa o de información. Sabe que en lo íntimo el periodista es entre ellos más impopular que el político que lo amordaza. Y bien lo hemos podido comprobar nosotros mismos en París, en 1968, ante la indiferencia con que la opinión pública abandonó a los huelguistas de la televisión francesa a las represalias del poder. Se trate de la destrucción de los partidos políticos y de las fuerzas colectivas, de quitar prácticamente al Parlamento la iniciativa con respecto a las leyes y transformar el acto legislativo en una homologación pura y simple, de politizar el papel económico y financiero del Estado a través de las grandes instituciones de crédito, de utilizar los controles fiscales, ya no para que reine la equidad fiscal sino para satisfacer venganzas partidarias e intimidar a los adversarios, de hacer y deshacer constituciones sometiéndolas en bloque al referéndum, sin tolerar que se las discuta en detalle,
de exhumar viejas leyes represivas sobre la conservación del orden para aplicarlas en general fuera del contexto que les dio nacimiento, por ejemplo, una guerra extranjera terminada hace rato, de crear jurisdicciones excepcionales, cercenar la independencia de la magistratura, definir el estado de emergencia, fabricar diputados incondicionales. No vemos que exista sustancial diferencia entre el comportamiento exigido a los candidatos gaullistas de aprobar por anticipado la política del jefe de Estado sin conocerla y el juramento previo exigido por Napoleón III a sus futuros diputados, bloquear la ley financiera por el procedimiento de la de presupuestación. Si el vocablo no existe, existe el hecho, promover una civilización policial, impedir a cualquier precio la aplicación del habeas corpus. Nada de todo esto omite este manual del déspota moderno sobre el arte de transformar insensiblemente una república en un régimen autoritario o, de acuerdo con la feliz fórmula de Holly, sobre el arte de desquiciar las instituciones liberales sin abrogarlas expresamente. La operación supone contar con el apoyo popular y que el pueblo, lo repito por ser condición indispensable, esté subinformado, que, privado de información, tenga cada vez menos necesidad de ella, a medida que le vaya perdiendo el gusto. Por consiguiente, la dictadura puede afirmarse con fuerza a través del rodeo de las relaciones públicas. Pero, claro está, cuando se torna necesario, parafraseando una expresión de Clausewitz, autor del libro de la guerra, el mantenimiento del orden no es otra cosa que las relaciones públicas conducidas por otros medios. Las diferentes controversias acerca de la dictadura, el fascismo etc., son vanas y aproximativas y se reduce la esencia del régimen autoritario únicamente a ciertas formas de su encarnación histórica. Pretender que un detentador del poder no es un dictador porque no se asemeja a Hitler equivale a decir que la única forma de robo es el asalto, o que la única forma de violencia es el asesinato. Lo que caracteriza a la dictadura es la confusión y concentración de poderes, el triunfo de la arbitrariedad sobre el respeto a las instituciones, sea cual fuere la magnitud de tal usurpación. Lo que la caracteriza es que el individuo no está jamás al abrigo de la injusticia cuando solo la ley lo ampara. No se trata solo de los medios para alcanzar tales resultados. Es evidente que esos medios no pueden ser los mismos en todas partes. Las técnicas de la confiscación del poder en las modernas sociedades industriales de tradición liberal, donde el espíritu crítico es por lo demás una tradición que hay que respetar, un academicismo casi, donde existe una cultura jurídica, no pueden ajustarse al modelo del despotismo ruso o libio. Más aún, la confiscación del poder, cuando se realiza en tiempo de paz y prosperidad, no puede asemejarse, ni por su intensidad ni su estilo, a una dictadura, instaurada a continuación de una guerra civil, en un país económicamente atrasado y sin tradiciones de libertad. Lo que Maurice Joly aporta, entonces, a la ciencia política, es definición exacta y la descripción minuciosa de un régimen muy particular, el de la democracia desvirtuada, llamado cesarismo por los antiguos. Pero es un cesarismo moderno, que luce el ropaje del sistema político nacido de Montesquieu, un cesarismo de levita, o, lo que es igual, con disfraz de teatro. La democracia desvirtuada tiene sus propias características. En estos tiempos en que, en aras a la invectiva, o por no desesperar o para ahorrarse el esfuerzo de analizar, se confunden los conceptos, conviene subrayar el hecho que este régimen no es el totalitarismo de las dictaduras clásicas. Al origen del cesarismo se halla, desgraciadamente, la voluntad popular. Como escribió un gran historiador de Roma, Jerome Carcopino, es propio del cesarismo apoyarse justamente en la voluntad de aquellos a quienes aniquila políticamente. Napoleón III, cuyo savoir-faire estudia Maurice Joly, perpetró sin dudas un golpe de Estado. Pero no hay que olvidar que ya antes había sido elegido, con gran mayoría de votos, presidente de la Segunda República Francesa, el primer jefe de Estado de la historia europea, elegido por sufragio universal directo. Y, que después de su golpe de Estado, se sirvió, regularmente y con invariable éxito, del plebiscito.
Es precisamente con un indiscutible apoyo popular que los monarcas elegidos reducen a la impotencia a sus adversarios. Y digo impotencia, y no silencio. La intención y la astucia de los agentes de este tipo de régimen son el crear una mezcla de democracia y dictadura al que yo aplico el neologismo de democradura. Jim Franco is Rebel, las ideas de nuestro tiempo, Organización Editorial, Madrid, 1972, pp. 208-210, que designa el uso abusivo del principio de la mayoría. Este régimen no es ni totalitarismo ni dictadura clásica, como tampoco el totalitarismo es sinónimo de dictadura clásica. Ibid, pp. 47-54. La cultura totalitaria. El totalitarismo exige mucho más del ciudadano que, a su modo, la dictadura o la democradura. Estas últimas no se interesan más que por el poder político y el económico. Repito. Estas últimas no se interesan más que por el poder político y el económico. La gente, la condición de las masas, no importa. En la democradura, si el ciudadano no molesta y no dice nada, no tendrá problemas. Basta con su pasividad. El totalitarismo, en cambio, pretende hacer de cada ciudadano un militante. La sumisión no le basta, exige el fervor. La diferencia entre un régimen simplemente autoritario y uno totalitario está en que el primero quiere que no se le ataque, y el segundo considera un ataque todo lo que no es un elogio. Al principio le basta con que no se le desfavorezca, el segundo pretende además que nada se haga que no le favorezca. La lección más importante que da el libro de Maurice Joly es que la democracia no consiste en que haya apoyo popular, los peores potentados a menudo lo tuvieron, sino en que haya reglas que codifiquen el derecho absoluto del hombre a gobernarse a sí mismo. Como dice Edmond Burke en sus Reflections in the Revolution in France, el primer derecho del hombre en una sociedad civilizada es el de estar protegido contra las consecuencias de su propia necedad. Y ello, a mayor razón, puesto que el cinismo político, contrariamente a lo que se suele creer, es ineficiente. Los dos jefes de Estado franceses que han dejado al país en la más catastrófica situación económica, diplomática y moral, han sido los dos más cínicos y fieles discípulos de Maquiavelo, me refiero a Luis XIV y a Napoleón I. Por mi parte, no les confiaría ni una tienda de pueblo, sería la quiebra al cabo de un año. Gran verdad la que pone Joly en boca de su Montesquieu. Unos años de anarquía son a veces menos funestos que varios años de silencioso despotismo. Jim Franco is Rebel.